Bueno, digamos que de mi parte, la manera más personal en cómo empezó el tema de ilustración, yo tenía 7 años y yo era muy fan de la serie animada de Principito, la que estaba transmitida por Discovery Kids. Pero en sí, lo que me atrajo al estilo manga y el estilo anime fue por los años 2014 y 2015, ya que en esos tiempos tenía como 8 o 9 años. Y conocí mi primer anime, que es Mermaid Melody y Pichi Pichi Pitch, de la ilustradora Pink Molly y del autor Miki. No, es de la autora Michiko Yokote. Entonces, en sí me atrajo mucho el tema del estilo manga de Pink Molly. Me gusta bastante cómo ilustra. Mm, y fue mucho más llamativo, ya que a pesar de que en mis épocas, estando chiquita, muchos de mis compañeros veían mucho Dragon Ball, no me generaba como que la atención visual, como que para poder aprender como el tema del estilo manga del anime, pero más me atrajo Mermaid Melody, porque es una forma como que mucho más sencilla de dibujar a los humanos, no son tan musculosos, entonces como que para empezar estaría bien. ¿Y qué pasa? Que en sí me atrajo mucho el tema del manga debido a que es estético, pero al mismo tiempo no es tan realista. ¿Qué quiere decir? De que tú puedes dibujarlo sin tener que exigirte demasiado en copiar la anatomía de una persona. Entonces eso es lo que me llamó bastante del estilo manga en sí. Me ha influido demasiado en sí. Yo empecé a tomar el dibujo en serio a los 10 y 11 años, pero no empecé de frente con el estilo anime, porque yo no sabía la anatomía humana hasta los 16 años. No, no, o sea, dibujaba sin saber anatomía hasta pandemia. Entonces, como que el manga japonés me influyó bastante a la hora de poder analizarlo en su anatomía, en cómo hacen los rostros, en cómo hacen el cabello. De hecho, muchos de los cabellos que yo hago en mis ilustraciones como que me inspiré un poco del manga, pero yo más con el tema de la pintura digital. O sea, yo combiné el tema del estilo manga anime más la pintura digital y eso hace que mis dibujos como que no se parezcan ni un lado ni el otro, o sea, parecen modelos 3D si tú lo miras de lejos. Y, y la verdad es que el estilo del manga ha influido bastante, ya que no solamente por el tema de anatomía y cómo tú lo dibujas, sino que también las perspectivas. Yo sinceramente admiro a los artistas que ponen demasiado punto de fuga, que han hecho los ojos de pez, hecho una perspectiva totalmente de impacto. Entonces como que eso me influyó mucho. Yo no me atrevo aún a hacer tantas perspectivas, pero estoy poco a poco aprendiendo con ese tema. Considerar que el estilo manga si te llega a limitar de, de que no me gusta mucho la estética, necesito mantener esto, no es esto y lo otro. Y a veces tú sientes que el mercado también te limita mucho en ese tema, de que el estilo del manga y el anime ahora en tipo de mercado, o sea, los que consumen comisiones, el tema de VTubers, el tema de animación, como que te pidan mucho eso. Entonces sí te llega a impedir no solamente tu manera personal, sino de una manera comercial. No sé si me llego a entender. Mm, que tú quieres como que explorar nuevos estilos, si quieres tener un estilo propio que no sea tanto del anime, pero pero el mercado te dice, no, es que el anime comercia más, no, el anime tiene que ser esto, no, el anime tiene que ser lo otro. Yo en mi caso, mi estilo de dibujo y mi estilo de contar historias es una mezcla un poco extraña del anime más la corriente francesa de la escritura, que quiere decir de que la corriente francesa da a entender de que los personajes hacen la historia, no el mundo, porque la corte americana es el mundo hace la historia, no los personajes. Entonces, como que es como que la única manera de que yo puedo como que medio colocar esto
algo que sea comercial es con el anime. Entonces, creo que se llega a entender el punto de que te llega a limitar no solamente en tema personal, sino también en tema comercial. Y si preguntas por manera académica también, si estoy empezando a concordar con docentes, en especial con el profesor Chilla, sobre el tema de que no puedes quedarte con un estilo tan anime porque te puede frenar en eso y tú tienes que aprender a dibujar en otros estilos que pueden llegar también a ser comerciales y para otro tipo de público. Si yo incorporo la cultura peruana en mis obras es porque es necesario contarlo, es necesario expresarlo y es necesario hacerlo. Y porque me gustaría hacerlo de una manera natural. Sí, sí lo incorporo, pero no en todos mis proyectos. No lo logro incorporar en todos mis proyectos porque hay obras en las cuales no lo puedo hacer. ¿Y por qué no lo puedo hacer, Nicole? ¿Por qué no lo puedes hacer? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Porque si tú incorporas la cultura, una cultura en la cual no tiene nada que ver con la trama o con tus proyectos, estás literalmente forzando algo en la cual no va a tener ningún sentido de coherencia. Voy a poner un ejemplo vale, de que tengo personajes que son de ascendencia peruana. Tengo muchísimos personajes que son de ascendencia peruana, pero no les voy a obligar a que ellos muestren la cultura si estos personajes no tienen como que el conocimiento de la cultura peruana como para expresarlo, o que están en un lugar o en un contexto en el cual no van a meter chistes, no van a meter contexto demasiado de todo eso, porque se va a sentir forzado. ¿Qué pasa? Que en sí mis opiniones son muy amplias con respecto al tema, pero todas son muy positivas, de que me gusta de que la gente haga historias nuevas, originales, con el estilo manga y anime. ¿Por qué? Porque a pesar de que lamentablemente haya sido como que una corriente que ahora como que sí o sí como que te obliga de que no, tengo que dibujar esto porque vende más, también funciona como un mecanismo para que tú te digas, oye, de verdad el estilo manga anime funciona para la historia, entonces si funciona toda tu historia está bastante bien, no hay ningún tipo de problema. ¿Qué pasa? Que dentro de este tipo de originalidad hay cosas que mucha gente va a decir, no, ¿por qué no es de la cultura peruana? No, ¿por qué esto? No, ¿por qué el otro? Y voy a ser sincera, no puedes forzar meter la cultura peruana dentro de tu trama. Si la trama tiene que ver con eso, está bien, todo chido. Por ejemplo, a ver, no sé si esto es algo original, ya que yo soy más contra todo tipo de fanfics, pero en uno de mis proyectos, que es My Bad Melody, Utopia Witches, si es un universo alternativo del anime que yo comenté anteriormente, digamos de que tengo a una personaje que yo he creado que se llama Wando Cocha, que ella es una personaje pero no boliviana. ¿Qué pasa? Que en la trama cada personaje tiene una cultura y un país distinto a donde pertenece. Tiene que ver la cultura peruana con esto, obviamente, porque como cada personaje viene de un lugar distinto, el intercambio cultural es rico. El intercambio cultural, la muestra cultural, el aprendizaje es rico porque tú conoces cómo vive cada personaje. ¿Qué pasa cuando tú pones algo de la cultura peruana en una etapa que no tiene nada que ver, o sea, se siente totalmente forzado? Eso es algo en lo que a mí me causa rabia en la gente de que no, ¿cómo no vas a poner cultura peruana en tu manga? ¿Cómo vas a poner cultura manga en tu proyecto en el anime? Porque no tiene caso con la trama. Eso es obvio. Cada producción, cada proyecto, cada cosa que tiene que ver tiene, tiene que tener cuadre con todo. Y además, si hay un personaje que tiene ascendencia de la cultura peruana, está bastante bien porque al menos conocemos algo de lo que nosotros podemos tener, pero es una representación rica, una representación que tenga sentido. Y también acá hay el otro lado de la moneda, porque no sé si hay mucho conocimiento de ese tema, que hubo una época en el Perú donde se publicaron los primeros mangas peruanos, pero estos mangas han sido demasiado infames debido a que forzaron cosas que no tenían nada que ver y con ello también como que las ideas estaban buenas, pero se ejecutaban de una manera
pésima y más con los clichés del anime en el manga. Yo sinceramente yo tengo como una opinión de que, miren, la idea estuvo muy buena, pero estamos recién iniciando, ok, es entendible de que haya sucedido estos desastres, pero no es para que los ataquen tanto. Ok, entiendo de que en esa época el manga como que no había llegado tanto al Perú, ok, es entendible, pero tampoco puedes juzgarlos directamente. ¿Cometieron errores? Obviamente. Se puede estudiar estos casos totalmente. ¿Y qué pasa? Que no, a lo mejor no hayan funcionado debido a una sola cosa, que el lenguaje que se utiliza en los mangas japoneses no es lo mismo como nosotros lo percibimos como latinoamericanos. Hay muy pocos mangas que se quedan con ese humor japonés que se va a Latinoamérica, porque obviamente hay muchos mangas y animes que se tienen que pasar por un proceso de traducción y adaptación del lenguaje. Eso es algo claro. Entonces, si tú quieres hacer algo más como que similar al japonés, está bastante bien, pero ten en consideración de que tienes que estudiar a tu público objetivo si no van a ser japoneses. Si van a ser latinoamericanos o de habla inglesa, tienes que estudiar a tu público, tienes que estudiar bastante ese tema. A mí, sinceramente, como que me gusta hablar sobre estos temas, perdón si hablo tanto, pero me gustaría como que expresarme bastante eso porque como que ya llega el momento de decirme, oye, yo también tengo proyectos en los cuales no se van a desarrollar en Perú, pero hay mucha gente como que, ¿por qué no haces algo con cultura peruana? Y la respuesta es simple, porque la cultura peruana no se puede forzar en ningún sitio en la cual no tiene cabidez. Sinceramente, sí he encontrado como que dificultad en tema de innovación porque, como se comentó antes, el manga es como que un estilo que está sobreexplotado, sí, pero que se consume demasiado. Entonces, sí he visto en ferias que se han estado haciendo estilos semi-realistas con pintura digital de ciertos animes y les vende bastante bien. Por ejemplo, Jujutsu Kaisen. Yo sí digo de que de los fanarts de Jujutsu Kaisen tipo semi-realista venden bastante bien, pero también de Boku no Hero Academia, de Bungo Stray Dots también he estado viendo como que un estilo más cartoon que en el manga. Sí he visto como que bastante como que limitación y obstáculo, no solamente por los precios, sino que también el propio público como que quiere un estilo igual al anime. ¿Por qué? Porque como la merch oficial es cara y no puede llegar acá a Perú, los fans quieren el estilo anime de la fuente original. Entonces, no todos los artistas pueden imitar ese estilo. Y eso también es otro obstáculo, porque la gente quiere ese estilo, quiere así a golpe, ese estilo. ¿Y qué pasa cuando tú no puedes controlar ese estilo? Tú tienes que innovar en eso con tu propio estilo, con estilo más cercano que tú tengas y, y vender. Pero también el público también como que está en conflicto de que, oye, me gusta esto, pero al mismo tiempo no es de lo que yo como que quiero ver en tema de estilo. Entonces, no solamente es el tema de los precios, que sí, yo sí defiendo el tema de que el artista tenga que ponerle el precio de la cual merece el producto. Si un dibujo bien detallado te costó como más de 24 horas en hacerlo y tienes que ponerle 8 a 12 soles, tienes que ponerlo a 12 soles porque ese es el trabajo del artista. Tú no sabes cuánto trabajo ha invertido el artista en hacer el dibujo.